está? Es un gusto saludarles nuevamente en este espacio Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos, temas bajo el análisis de académicos y especialistas del CUCH. En esta emisión hablaremos del narcotráfico, la historia del narcotráfico, cómo ha evolucionado esta problemática a nivel nacional y cómo Guadalajara se convirtió hace algunos años en sede estratégica de operaciones para el narcotráfico. Guadalajara lo sigue siendo. Bueno, este tema lo analizarán nuestros especialistas que hemos invitado en esta emisión. Nos acompaña el doctor Jorge Alberto Trujillo Bretón, profesor investigador del Departamento de Historia del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. El doctor Jorge Chabat, profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y el doctor Arturo Villarreal Palos, investigador, profesor investigador del Departamento de Derecho Público del CUCH. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bueno, inicialmente les preguntaría sobre el narcotráfico. ¿Cómo es que Guadalajara llegó a consolidarse? Digamos, yo desde que recuerdo, fue en la década de los 70 cuando se comenzó a hablar de Guadalajara, quizá como sede estratégica o centro de operaciones del narcotráfico, con narcotraficantes como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, entre otros de los que recuerdo. Pero ya ustedes nos dirán, ¿lo sigue siendo Guadalajara sede estratégica de operaciones del narcotráfico? Doctor, iniciamos con usted. Sí, muchas gracias y también gracias por la invitación. Bueno, para hablar del narcotráfico yo creo que hay que hacer un poco de historia. Se dice que el siglo XX es el siglo de las drogas. Y antes, ¿verdad?, de finales del siglo XIX, el consumo y producción de drogas estaba tolerado. Entonces se viene este nuevo siglo XX y en 1909 en Shanghái se celebra la Conferencia Internacional para tratar los problemas del opio, en donde intervienen diversos países, entre ellos Gran Bretaña y Estados Unidos. Estados Unidos quiere prohibir la producción de opio, mientras que Gran Bretaña quiere controlar el opio, y esto se entiende por los intereses que tiene en Asia, ¿no? Pero después viene el Convenio Internacional del Opio, celebrado en 1912, donde ya México participa, y bueno, ahí el propósito de ese convenio fue perseguir la supresión progresiva del opio, ¿sí? Y esto es muy importante porque en 1917, con la Constitución Política Mexicana, en uno de sus artículos se señala que se prohíben las sustancias peligrosas que degeneran la raza, es decir, a los indígenas y al pueblo en general, y con ellos se inician los operativos o racias sobre todo contra jóvenes consumidores de marihuana y de las llamadas drogas heroicas. Es decir, que en ese tiempo ya era incipiente, digamos, el narcotráfico. No, eso se va a dar más tardíamente. Se va a ir desarrollando a partir de las primeras décadas del siglo XX en México, y va a llegar un momento que en 1940, sobre todo a finales de esa década, ya están operando importantes bandas de traficantes, que ahora sus nombres no nos suenan obviamente por la lejanía, claro, como la banda de Gastón Cacorela, la banda de Max Cosman, que se dedican sobre todo a la producción, distribución y venta de los opiáceos principalmente, pero también está importantes traficantes, pero que lo hacen con marihuana. Entonces, se habla mucho de los 70s y principalmente de los 80s, pero los antecedentes ya en cuanto a narcotráfico, si se quiere, ya incipiente, se da en la década de los 40s. Sí. Pero la visibilización del narcotráfico se dio a raíz, recuerdo, de la Operación Cóndor en Sinaloa, que propició que los cárteles sinaloenses se vinieran para acá, los narcotraficantes. El cártel de Sinaloa sentó sus rales en Guadalajara. Muchas gracias, doctor. Sí. Y digamos que a partir de ahí se empieza a hablar de Guadalajara como sede estratégica del narcotráfico, doctor Jorge Chabat. Sí, así es. Lo que ocurre es que efectivamente, a raíz de la presión que ejerció Estados Unidos en el 69 con la Operación Intercepción,
el gobierno de México, sobre todo el gobierno de Echeverría, responde con la Operación Cóndor y continúa la campaña permanente contra el narcotráfico y obliga a los productores de marihuana que estaban en Sinaloa a mudarse a Jalisco, porque había una gran relación entre Guadalajara y las ciudades de sinaloenses, ¿no? Entonces vienen aquí, encuentran aquí un espacio y aquí se asientan, porque, bueno, de alguna forma la cercanía y los lazos históricos entre los dos estados facilita esta migración. Y una vez ya establecidos aquí, pues siguen con las actividades, pero realmente estas organizaciones criminales se fortalecen en los 80s a raíz de que empieza a llegar la cocaína de Colombia. Los productores de cocaína de Colombia buscan rutas para entrar al mercado estadounidense y hacen alianza con los marihuaneros mexicanos que ya tenían rutas hacia Estados Unidos, y es cuando realmente estas organizaciones criminales empiezan a tener mucha más presencia, mucha más fuerza y más dinero, ¿no? Uh-huh. Y es cuando se dan pues los antecedentes que ya conocemos, el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en Guadalajara precisamente, y bueno, y surgen en la década de los 90s los grandes carteles, el cártel de Sinaloa, el de Tijuana, el de Juárez y el del Golfo, ¿no? Pero sigue habiendo presencia aquí en Jalisco. Y después las organizaciones criminales evolucionan, el cártel de Sinaloa se fragmenta y una parte del cártel de Sinaloa que se queda aquí en Jalisco y se constituyen nuevas organizaciones criminales como el cártel de Jalisco que ahora tenemos. Pero sí es un proceso, el de nueva generación, es un proceso histórico que tiene que ver pues con las acciones del gobierno, las migraciones que hacen las organizaciones criminales y que de alguna manera pues encontraron en Jalisco un terreno propicio, obviamente pues facilitado pues desde luego, como ocurre con estas bandas, por la corrupción de las autoridades, que bueno, pues es un fenómeno que se da en México, en todo el mundo, aunque parece que en México han encontrado espacios muy propicios y que les han permitido florecer, ¿no? Muy bien. Doctor Arturo Villarreal, su opinión sobre el tema. Bueno, en cuanto a la pregunta concreta de por qué Guadalajara es un sitio estratégico, ya nos adelantó algo el doctor Chabat. Guadalajara también representaba para ellos una gran metrópoli. Digamos, los venidos de Sinaloa, y durante mucho tiempo Guadalajara fue una dominante hacia el occidente. Los jóvenes se venían a estudiar a Guadalajara, o sea, era de alguna manera un punto de llegada, ¿no? Pero con el correr del tiempo, Guadalajara empezó a tener otro tipo de valor estratégico. Primero, es un centro financiero de primer orden, y en segundo, queda justo en el corredor de los precursores químicos, porque a 3 horas está el puerto Manzanillo y a unas horas más está el puerto de Lázaro Cárdenas. Esos 2 puntos siguen siendo, bueno, el comercio marítimo que llega en contenedores es inmenso, es imposible controlarlo, aun cuando ahora lo está controlando la Marina. Uh-huh. Y siguen entrando precursores, y eso hace que el valor de nuestra ciudad sea creciente para las organizaciones criminales como el Cártel Jalisco, que ha estado luchando también por controlar el puerto de Veracruz, que es otro punto de salida para el mercado europeo. Entonces, desde mi perspectiva, eso también ayuda a explicar qué es lo que pasa. Creo que un centro financiero más importante es la Ciudad de México, indudablemente, pero no tiene ese valor estratégico. Muy bien. Pero vamos a hacer una pausa breve, la primera en esta emisión. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos.
Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 El Cush. El tema es el narcotráfico. Bueno, la semana pasada en Viena, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertó sobre un incremento en el tráfico de metanfetamina. Se ubicó al narco mexicano precisamente en el tema de las metanfetaminas y el tráfico en línea. De esta manera están empleando sus redes en Estados Unidos y en Europa. De hecho, la cocaína, el cannabis siguen predominando el mercado ilegal, pero la metanfetamina, el fentanilo y un opioide sintético ya cambiaron el panorama. Esto dice el informe de la ONU y señala básicamente que de esta manera México, los cárteles mexicanos, están penetrando en Estados Unidos, Europa y también Asia. ¿Cómo ha evolucionado precisamente el tema del narcotráfico, doctor, a raíz de los 60 para acá? Obviamente, pues sigue siendo la mayoría, pero ahora el fentanilo y las metanfetaminas predominan en el mercado. Sí, yo creo que desde principios de siglo se viene desarrollando distinto tipo de drogas. Podemos hablar de la marihuana y el opio y sus derivados, pero aquí es muy importante mencionar la participación de los Estados Unidos, porque si ya en los primeros convenios de principio de siglo ya tenía una participación importante y que lo estaba convirtiendo en el sheriff o en el comisario de los Estados Unidos, entonces ellos empiezan a presionar pues prácticamente a todo el mundo, y en el caso mexicano no iba a ser la excepción. Por eso cuando mencionaron la operación Intercepción, el operativo Cóndor, el plan Cóndor, pues habla de la intromisión de los Estados Unidos. Y si nos vamos al periodo de la Guerra Fría, pues estamos viendo que Estados Unidos continuó con ellos, terminó la Guerra Fría y las drogas se siguen creando con sobre todo las drogas llamadas sintéticas, ¿no? Entonces es un problema mayúsculo, y yo no veo, para el caso de México, que tenga una solución por el momento, porque a pesar de los esfuerzos que está realizando el gobierno federal, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, las distintas policías, los distintos niveles de policía están infiltrados por el narco. Aquí mucho se ha hablado del cártel de Guadalajara, pero ahora tenemos que ya hay una nueva plaza, el cártel de Jalisco, nueva generación, que siguen causando incluso masacres, ¿no? a nivel nacional, y que son muy conocidas por todos, incluso como platicábamos fuera de cámara hace rato, tal número de homicidios se han vuelto hasta naturales, o se han vuelto hasta normales. Ya no los vemos con aquel dejo de espanto de hace muchos años. Muy bien. Doctor Jorge Chabat, menciona el doctor que no ve visos de solución a este problema del narcotráfico, cuando menos en México. ¿Comparte esta opinión, doctor? Pues sí, lamentablemente yo creo que esa es la realidad. Bueno, evidentemente, como señaló el doctor Trujillo, hay un régimen prohibicionista internacional que se ha formado en el siglo pasado, que complica mucho salirse de la caja de la prohibición, ¿no? Que esa es buena parte del problema. En el caso de la marihuana, algunos países, incluso Estados Unidos, en algunos estados, sí, ya se ha legalizado, se ha quitado la prohibición, pero en México está a medias, como que están en vías de, pero todavía no se legaliza totalmente. Probablemente va a ocurrir esto pronto, pero el problema siguen siendo las otras drogas. Evidentemente, si se quitara la prohibición, pues disminuiría la violencia y la corrupción. Tendríamos desde luego el problema de salud, que ahí sigue estando, pero eso no va a ocurrir en el corto plazo. Entonces, a corto plazo sí yo veo muy difícil que esto se solucione, porque además, pues para controlar un fenómeno de esta naturaleza que genera tanto dinero y tanta corrupción, se necesitan instituciones que funcionen, y estoy hablando no nomás de policías, sino de todos, de policías, de las fiscalías, del sistema judicial, de las prisiones, de toda la cadena de seguridad. Y esto
y esta cadena funciona mal en México, esa es la realidad. De hecho, las instituciones que tiene el gobierno actual pues son básicamente las mismas que tenía los gobiernos anteriores, no han cambiado mucho. Es más, yo creo que en algunas partes hasta desmantelado. Y bueno, pues claramente esto no tiene visos de solución. La única opción sería tener instituciones sólidas que controlaran el problema, que no lo resolverían de raíz, pero tuvieran un poco a raya, como ocurre en los países desarrollados, ¿no? Con sistemas de justicia que funcionan mejor. Pero esto tampoco es el caso. Así es que pues yo me temo que vamos a tener que vivir con este problema muchos años, y ahí están las cifras, lamentablemente, de violencia, de delitos asociados a las bandas criminales, en fin. A corto plazo, pues no hay lamentablemente una solución. No hay visos de solución. Muchas gracias, doctor Arturo Villarreal. Visos de solución, y menos, dicen, con una política de autoridades federales de abrazos no balazos, así mucho menos, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente este es un problema de mercado, un mercado muy redituable que incentiva el desarrollo de la actividad. Sin embargo, en mi opinión, México ha desperdiciado una oportunidad histórica para regular el mercado de la marihuana. Si bien es cierto que la marihuana no es el negocio redituable, sí representa un alto volumen de las ventas, ya lo mencionó hace un momento, ¿no? Entre esa y la cocaína. Sin embargo, la postura del gobierno federal es bastante conservadora, no está siguiendo la ruta del planeta, Uruguay, Canadá, un importante número de estados norteamericanos, aún contra la política federal, pues han estado dejando la marihuana de lado, ¿no? Bueno, más bien la han estado incorporando al mercado legal. Pienso que el problema de la amapola, ese es otro asunto que debería regularse, porque no solo en México, sino en el mundo, hay escasez de morfina para fines médicos. Entonces, desde mi perspectiva, se pudo haber, digamos, quitado esa parte y enfocar las acciones a drogas que dejan muchísimo dinero, pero que son sumamente peligrosas para la salud humana y que desafortunadamente están también ligadas al avance de la medicina, porque no las podemos desaparecer. El fentanilo es un anestésico usado en cirugías, y la metanfetamina también es un insumo médico. Entonces estamos viendo cómo, sin quererlo, el desarrollo de la medicina está llevando al descubrimiento de nuevas drogas que son cada vez más nocivas para la especie humana. Cuando usted dice que el gobierno mexicano desperdicia la oportunidad, yo en alguna ocasión mencionaba que mientras en Estados Unidos el gobierno está ya recabando impuestos vía la legalización de la marihuana, y allá se están enriqueciendo los comerciantes de marihuana, México está poniendo los muertos de gente que se dedica a la comercialización de marihuana. Mientras ya se enriquecen, aquí México aporta los muertos, porque obviamente el mercado sigue siendo ilegal, ¿no? ¿Estarían de acuerdo con esta apreciación? Sí, yo creo que en buena medida es cierto. Digo, aportan los muertos y hay otros que se enriquecen, digo, sí, con supuesto. que no es pero no a lo mejor son las gobierno, autoridades, pero no por la vía del soborno, que no es exactamente, o sea, no entra al erario público, entra a los bolsillos de algunas autoridades corruptas. Y eso, pues sí, desde luego, es una oportunidad que se podría, más que los ingresos que tendría el Estado, pues quitar lo que es la violencia y la corrupción asociada a la ilegalidad, porque en el fondo el problema es que son ilegales. Si fueran legales, serían como cualquier otra droga legal que tenemos, el alcohol, el tabaco, que desde luego dañan a la salud, pues nadie está diciendo que no, pero por lo menos no teníamos los otros costos que tenemos ahora de corrupción y de violencia. Pero bueno, estamos en esta transición, medio se quiere legalizar, medio no, en fin, coincido en que todavía hay una posición muy conservadora, y pues, en fin, eso quiere decir que seguiremos, como ya mencionamos, con el problema vigente muchos años más, lamentablemente. Muy bien, muchas gracias, doctor Chabad. Vamos a hacer una nueva pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, el tema es el narcotráfico, ya volvemos.
Bueno, continuamos en Catalejo. El tema es el narcotráfico, esta coproducción de Canal 44 y el CUSH. Les voy a leer unas líneas de un ensayo que se publicó recientemente que se llama La soberanía criminal y ustedes me van a decir si les recuerda algo concretamente. La política de seguridad de Venezuela arrancó en 1999 con una declaración de Hugo Chávez diciendo: si yo fuera pobre, yo robaría. Los delincuentes eran para él víctimas de la injusticia social. El problema es que esta idea derivó en tolerancia a los delincuentes y en indiferencia hacia las víctimas de los delitos, que eran gente pobre y de clase media. Chávez reformó la seguridad pública, politizándola, desmantelándola, militarizándola. Los opositores políticos fueron considerados más peligrosos que los criminales. La oposición fue perseguida, la delincuencia tolerada y el Estado debilitado. Se produjo entonces un crecimiento exponencial de la delincuencia y ahora el gobierno lucha contra cientos de bandas criminales en todo el país que le han arrebatado extensos territorios rurales y urbanos de los cuales el Estado huyó y la delincuencia estableció su propia soberanía, su soberanía criminal. ¿Les suena familiar esto? Sí, claro. Bastante. Sí, porque... ¿Está ocurriendo en México? Eso está ocurriendo. Hay zonas que son controladas visiblemente por el narcotráfico, pero esto también habla de la colusión, no nada más de las autoridades de las que hablamos, ¿verdad?, sino también del ejército. Sí, claro. Y si para esto también tomamos en cuenta de los años de 1940, donde se estableció la corrupción en su más alto nivel, hasta los gobiernos anteriores, pues no es de extrañar. Incluso se sabe de manera muy amplia sobre lo que vino siendo el gobierno de Felipe Calderón, donde se pudo realizar un combate, una guerra contra el narcotráfico, pero también una negociación contra los propios narcotraficantes que eran de su parecer. Entonces, no es nada raro. Sinaloa, el famoso Triángulo Dorado, Durango, Chihuahua, Coahuila, desde un principio fueron zona de los narcotraficantes. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que hay zonas todavía más amplias, incluso hemos estado hablando de Jalisco, donde evidentemente están teniendo el control de las mismas los narcotraficantes. Puede ser una zona. Puede ser. Yo me preguntaría por las cercanías de Guadalajara. Estaba pensando en Tlajomulco, por ejemplo, por tantos asesinatos que hay en Tlaquepaque. Y alto número de fosas en esa zona, ¿no? Alto número de fosas. No es nada nuevo, pero sí llama la atención que se hayan multiplicado a tal número. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están los distintos niveles de policía? ¿Dónde están las autoridades judiciales? ¿Dónde está nuestro gobierno aquí en el estado de Jalisco? Se dicen muchas cosas bastante delicadas sobre lo que viene ocurriendo en esta entidad y encontramos los muertitos y las fosas comunes por todos lados. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Sí. Doctor Chavar, ¿le sonó familiar ese texto que leí? Y básicamente el doctor hizo alusión al el sexenio de Felipe Calderón, donde se declaró un combate al narcotráfico que muchos dicen no funcionó, pero también hay quienes critican la política actual de abrazos no balazos. ¿Qué opinión le merece todo esto? Lo que pasa es que desde el siglo pasado, y yo diría que en las épocas del PRI, desde los años 70, 80, hubo una política de tolerancia de parte del gobierno hacia el narcotráfico, bajo el supuesto de que era una actividad que no dañaba mucho al país, que era droga que pasaba y que se iba a Estados Unidos, ¿sí? Y pues que nosotros pues, no teníamos por qué preocuparnos, y seguramente muchos de estos políticos que propiciaban esta política se beneficiaban personalmente de los sobornos, ¿no? El problema con esta política es que no pasaba nada hasta que empezó a pasar, porque las organizaciones criminales acumulan ingresos, ¿no? Porque el dinero del narco, ¿a dónde se va? Pues se reinvierte en actividades criminales, pero se empieza a acumular. Y lo que ocurrió es que estos grupos criminales empezaron a acumular poder y cada vez tenían más poder hasta que llegaron a desafiar abiertamente al Estado, ¿no? Y antes el gobierno, los gobiernos del PRI, presumían de que pues negociaban con estos y los controlaban, entre comillas. Hasta que hubo un momento en que ya no los podían controlar, porque pues, de repente las reglas no escritas se empezaron a violar, antes decían no puedes matar, pues de repente mataban, ¿y qué?
mato, ¿y qué me vas a hacer? Y claro, el Estado se vio rebasado. Muchos dicen, es que Calderón inició la guerra contra el narco. Antes de que llegara Calderón, ya a finales de sexenio de Fox, ya veíamos los descabezados ahí en Michoacán, ya había una insubordinación del narco, en parte porque la transición política que se da rompió también estos mecanismos de control, y en parte porque crecieron las bandas criminales y tenían más poder. Y claro, llega Calderón, bueno, hace lo que puede hacer con un Estado que funciona mal, ¿no? Corrompido e ineficiente, y pues medio controla, aunque la cifra de homicidios bajó, en 2011 empezó a bajar hasta 2014 y volvió a subir, lo cual alguien tiene que explicar por qué bajó. Ahora, evidentemente, cuando dice no funcionó con el combate contra el narco, habría que decir qué se entiende por no funcionó. Lo que está claro es que la cifra de homicidios ha venido aumentando y ahora tenemos más muertos que en el sexenio de Calderón. Con esta política que, como usted ha mencionado, de abrazos no balazos, que yo creo que francamente no está funcionando. En fin, lo paradójico es que tenemos más Guardia Nacional, más militares en las calles y más homicidios. Entonces uno dice, bueno, pues esto no funciona ni por un lado ni por otro. Entonces, francamente, yo no veo Evidentemente que esto es una política que no funciona, y tan es así que las cifras de homicidios dolosos ya superan los 103,000, más o menos el doble de lo que se registró en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, doctor Villarreal. Sí, bueno, desde mi punto de vista, la actual política federal en materia de combate al crimen organizado, no solo al narcotráfico, parte de una premisa errónea y romántica, porque se pretende equiparar a las organizaciones del narco como si fueran grupos guerrilleros a quienes se llama a hacer la paz y deponer las armas, pero pensando que eso es producto de la pobreza, las condiciones de marginación, etcétera. Pero realmente esa visión no va a funcionar por la sencilla razón de que estas personas no son luchadores sociales y no van a deponer las armas. Entonces, pues definitivamente el Estado tiene que tomar su papel, que es el de aplicar la ley, porque el derecho penal, su misión es establecer un catálogo de conductas que deben ser sancionadas porque dañan a la colectividad o a las personas, y la eficacia del derecho penal depende de que se aplique. Y en la medida que el Estado dimita a su deber de aplicar la ley, pues en esa misma medida va a crecer el fenómeno. Ahora, en cuanto a lo que se atribuye a la guerra de Calderón, que por cierto fue solicitada por un gobernador perredista, que es Lázaro Cárdenas, ciertamente lo que provocó fue una atomización de grupos y un desbalance de la situación, que eso es verdad. Y la lucha pues ha continuado. El caso de Jalisco es muy particular porque Jalisco se dividió a raíz de la muerte de Nacho Coronel. Se dividió en dos bandos. Uno que consideraba al otro bando traidor, esto es que habían dado en la vida de este señor, y por eso se deslindan del cartel de Sinaloa. Lo mismo que sucede con los Beltrán Leiva, que también se sintieron traicionados. Y bueno, pues ha habido otro tipo de decisiones que ya conocemos, de los Zetas que se descienden del Golfo, que traen otra visión del negocio, una visión que es militar, porque el militar... Parece que los Zetas surgieron de decisiones de militares o gente que abandonó la milicia, ¿no? Exactamente, son militares, pero fíjese usted que a los narcos les interesa el trasiego y rutas. A los militares les interesa... Doctor, perdón que lo interrumpa, vamos a hacer una pausa breve, regresamos con usted para que nos siga hablando de este tema, y en la última parte pues yo sí ya les pediría sus conclusiones de qué ha servido la Guardia Nacional, la militarización que vemos cada vez constante, esta política del gobierno federal, o qué debe hacer concretamente. Una pausa, regresamos, esto es Catalejo.
Continuamos en esta parte de Catalejo, el tema es el narcotráfico. Y bueno, la existencia de criminales dominando territorios es en última instancia la privatización de la violencia. Si el Estado deja espacios vacíos de autoridad, los criminales los van a llenar, así de simple. Y cuando el crimen se desarrolla, le quita al Estado 3 monopolios esenciales: la violencia vía grupos armados, la justicia a través de ejecuciones y la tributación vía extorsiones, cosas que ya están ocurriendo. Les preguntaría ya como parte final y sus conclusiones, ¿dimitió ya el Estado a esta atribución? Y está en la Constitución, primero, garantizar la seguridad, que es lo fundamental para los ciudadanos en el país. ¿Ya dimitió el Estado? Doctor, iniciamos con usted. Bueno, como tal no ha dimitido. ¿Y cuál será su conclusión? Sí, como tal el Estado no ha dimitido porque nosotros tenemos 3 órdenes de gobierno. No hay que olvidar que no solamente es la Federación, también están los estados y los municipios. Sin embargo, sí creo que el Estado ha perdido el control de ciertas zonas del territorio nacional. Eso es evidente, sí, como ocurre en Michoacán, que es un caso muy señalado, como ocurre en Tamaulipas, donde definitivamente la autoridad no controla ni interviene. Como conclusiones mías de esta charla, pues yo me quedaría con que el gobierno federal tiene que replantear su estrategia. Tiene que utilizar las herramientas que establece el Consejo Nacional de Seguridad Pública y definitivamente hacer un pacto con los estados y los municipios para enfrentar este problema de la mejor manera para el país. Pensé que iba a ser un pacto con las bandas de delincuentes. No, un pacto entre el gobierno, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿dimitió ya el Estado a su principal función, que es garantizar la seguridad? Yo pienso que el Estado no ha dimitido, no para nada, pero sí tiene graves problemas al respecto que ya todos hemos expuesto. Yo recuerdo que, volviendo a la historia, en esta etapa de los 40s y más adelante, tuvimos un presidente que se le conocía como el presidente narco, Abelardo L. Rodríguez, y con ello, bueno, estoy hablando de la dictadura de partido del PRI, que ellos fueron la suma de todas las corrupciones posibles durante los años que han gobernado este país, y a los que desgraciadamente, insisto, en el gobierno de Felipe Calderón se desató el infierno que ahora nos aqueja. Hay una posibilidad para acabar, por ejemplo, con el consumo de las drogas. Yo digo que no, porque el consumo de drogas, enervantes o estupefacientes y los delitos que conlleva contra la salud, pues esto hay que relacionarlo con la propia historia y sobre todo con la cultura de las drogas, porque esta cultura de las drogas es de siglos. No es de ahora ni es de hace unos decenios. Entonces, bueno, se habla de combatir el narcotráfico, pero no se toma en cuenta que esto también es una cuestión cultural. ¿Qué pasó con ello en este siglo? Que el pánico moral envolvió a los sectores dominantes de la sociedad y confluyeron sobre todo en que el pobre había que criminalizarlo en primer término. Entonces, eso es parte de un contexto histórico y social que debe de ser considerado. Pero yo no creo que se vaya a acabar ni por más esfuerzo de Estados Unidos, ni por todas estas actividades que realiza el gobierno mexicano. No se va a poder acabar porque esto es cultural. Puede reprimir a estos grupos de narcotraficantes, pero aún así el consumo de drogas va a ser una exigencia de la propia población y esto se ve en cualquier parte del mundo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí. Dice que es un fenómeno cultural, tan es así que se habla ya de una narcocultura en el país, ¿no? Doctor Jorge Chabat, ¿dimitió el Estado? ¿Qué debe hacer el gobierno federal? Mire, el Estado, yo creo que no. El gobierno federal parecería que sí. Yo creo que en este momento, y además lo ha dicho el presidente de la República de manera muy clara, que no va a perseguirlos, que habrá no balazos, bajo el supuesto de que pues, la criminalidad se genera por
por pobreza y por desigualdad económica, lo cual creo que es inexacto. Yo creo que hay una parte de la criminalidad que sí responde a estas causas y otra que no. O sea, digamos, no podemos catalogar todo de la misma forma. Por eso yo creo que hay que hacer programas de reconstrucción del tejido social, pero también aplicar la ley, porque parte de sus criminales no. O sea, ¿qué hace uno con los Zetas, que los mete a la escuela? Pues no, pues tiene uno que aplicar la ley. Y yo creo que ahí sí la política no tiene mucha base para tener éxito, porque simplemente, como señalaba el doctor Villarreal, hay un mercado ahí, entonces evidentemente no van a dejar el negocio, ¿no? Ahora, es cierto que el mercado está propiciado por el consumo de drogas, eso no se va a acabar. Por eso digo que habría que legalizar las drogas, pero bueno, como eso no va a ocurrir en el corto plazo, la única opción que tiene el Estado, en este caso el Estado mexicano, es tratar de controlar el fenómeno en sus efectos más perversos, que son la violencia y la corrupción, y para eso necesitan instituciones. ¿Sí? Instituciones que no están funcionando. De hecho, la idea de Calderón era crear una policía federal que eventualmente se encargara de una fuerza intermedia y que no fuera el ejército. Ahora el gobierno de López Obrador abiertamente ha dicho, no, pues ya la Guardia Nacional y ya al ejército, ¿no? O sea, de ser una solución transitoria ya parece definitiva. Y eso sí me parece muy preocupante, porque creo que la dirección debería ser la contraria, consolidar una institución de fuerza intermedia civil, ¿no? que controle, más o menos controle a esos criminales. No más de eso, por lo menos que no hagan estas masacres, en fin. Pero para eso necesitas instituciones que funcionen, una policía que funcione, o policías que funcionen, ministerios públicos, fiscalías, jueces, prisiones, todo. Y yo no veo que haya una reforma en ese sentido. De hecho, las decisiones que se tienen pues, son las mismas que había desde antes, y pues por eso no está funcionando. Que nada más cambiaron de nombre, ¿no? Pues nomás cambian de nombre y les ponen un uniforme nuevo, ¿no? Y entonces yo creo que esto lamentablemente, y ahí están las cifras a la luz de todos, esto no se va a solucionar en el corto plazo y no veo que estemos en el camino de solucionarlo. En fin, vamos a ver qué pasa con los próximos gobiernos, pero yo no abrigaría muchas esperanzas en este sexenio, así es que pues, ¿qué quiere que le diga? No. Hay que cuidarnos. Pues encomendarnos a la Virgen a la Virgen de Zapopan en este caso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, pues les agradezco a los tres su asistencia a este programa. Doctor Jorge Alberto Trujillo Bretón, profesor investigador del Departamento de Historia. Muchas gracias, Gracias doctor. por la invitación. Doctor Jorge Chabat, profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y doctor Arturo Villarreal Palos, profesor investigador del Departamento de Derecho Público. Muchas gracias, les agradezco. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos a la parte final de Catalejo. Ya regresamos. Bueno, continuamos en la parte final de Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Departamento de Letras, concretamente, hay un programa muy interesante que se llama Reseñas Vivas. Ahí hacen permanentemente presentaciones de libros y recientemente se presentó uno del que vamos a hablar en esta emisión. Se trata Este cuerpo podría ser el mío, escritoras mexicanas del siglo XXI ante la interpelación de la violencia. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Teresa González Arce, profesora investigadora del Departamento de Estudios Literarios del CUSH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues platíquenos de este libro, Este cuerpo podría ser el mío, escritoras mexicanas del siglo XXI ante la interpelación de la violencia. ¿De qué habla? Habla de la violencia y bueno, tuve oportunidad de escuchar parte de la presentación y habla de la violencia hacia las mujeres y del feminicidio concretamente, ¿no? Bueno, ya me adelanto un poco a lo que usted iba a decir. Sí, cómo no. Bueno, sí, es un libro, es un trabajo colectivo que hicimos entre varios miembros de un cuerpo académico del CUCSH, que es Variación Lingüística y Literaria. Y pues los 4 integrantes que participamos aquí, bueno, sí, son 4 que escribimos y 2 que hicieron otras partes del libro, pues dedicaron algunas páginas a estudiar primero la violencia como fenómeno que ocurre pues en general, pero sobre todo cómo las escritoras
en este caso cronistas, poetas, dramaturgas y novelistas, encaran la violencia. ¿Cómo reaccionan escribiendo ante esta violencia, que puede ser de muchos tipos? Es una violencia que, como antes dijo usted, es algo que en uno de los capítulos trata exclusivamente a la violencia contra las mujeres. Es un capítulo que habla sobre los feminicidios en México, y los otros 4 capítulos que integran el libro tratan de diferentes formas de violencia en otro tipo de textos. Si en el primero habla de la crónica, en los segundos, en tercero y cuarto, habla en 2 partes, en 2 de los capítulos de novelas, y en uno más de un conjunto de textos que incluye también la poesía. Y aquí se analiza pues la violencia, pues esta violencia diversa y terrible siempre, que es en el primero los feminicidios, pero en otros capítulos vemos también las desapariciones forzadas, qué hace la gente cuando pierde un ser querido, y sobre todo cómo es que reaccionan los seres que escriben, las mujeres que escriben, ante esto, que es dolor, odio a veces, mucha rabia por lo que ocurre, pero queremos ver, quisimos ver en cada uno de los capítulos de qué manera por el lenguaje hay una reacción. En unos vemos que en las obras hacen un trabajo de resistencia, en otros hacen trabajo de reparación simbólica, y en otras partes más bien hay una constatación de que esta violencia está, pues algo que ya vemos en las calles, pero aquí es muy interesante con algunas obras ver cómo esta violencia está en el lenguaje y está en cada uno de los actos artísticos, en la política, en la vida cotidiana de las personas, y se expresa por medio del lenguaje en estas obras que estudiamos en este libro. Ahora, usted coordinó este libro junto con Luis Vicente de Aguinaga, y básicamente algo interesante es que los textos fueron escritos por mujeres, ¿no? Los cuatro textos, sí. Los 4 capítulos del libro se dedican a obras escritas por mujeres. Los autores de este libro no somos solamente mujeres, sí, pero hay 2. Está Juan Tomás Martínez. Juan Tomás Martínez sí que es uno de los integrantes, y Jorge Martín Bocanegra, que también está en el cuerpo académico, equipo, que juntamos material para hacer este libro. Antes habíamos participado en el foro académico de FIL de un año antes de hacer este libro, que ya habíamos hecho como un avance de lo que íbamos a escribir, porque ya estaba planeado este trabajo en conjunto, y entonces pues nos pusimos a trabajar, y ya cuando estuvo listo el material ya nos distribuimos el trabajo de quienes íbamos a coordinar, a corregir los textos, a darle forma, y pues aquí está el libro, ¿no? Sí. Y además es un libro muy pertinente en la época actual, sobre todo porque si hablamos de la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, y ni se diga ya el tema de desapariciones forzadas. Pero lo interesante de aquí es que desde la visión femenina, ¿no?, de estas problemáticas sociales. En el tema de desapariciones, pues ¿quiénes son las que buscan? Pues las madres de familia principalmente, las mujeres son las que se abocan a este proceso de búsqueda, ¿no? Claro, hay una presencia muy fuerte pues del lado de las víctimas también, que tratan de restablecer ese orden que se pierde, esa paz que todo el tiempo se está alterando. Y entonces sí, la figura de la mujer, las mujeres, cada una de las mujeres que aparecen en las historias reales, en el caso de la crónica, o las historias ficticias que aparecen en los textos literarios, son también pues personajes pues muy fuertes y muy poderosos, que reflejan un poco o mucho lo que estamos viviendo en el vivir cotidiano de México, ¿no? Porque hay, como usted dice, una búsqueda constante de esos seres que se pierden, y una lucha y un
una fuerza que empuja y que jala a la gente para que se resuelva esto. Y en el libro hay un texto que está basado en el libro de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, por ejemplo, que habla del tema de la violencia del narcotráfico, pero visto desde el punto de vista femenino, que también es muy interesante. Por eso la pertinencia de este libro, ¿no? Claro, en realidad son 2 capítulos que hablan de Fernanda Melchor. Cada uno de los capítulos aborda esas obras desde un punto de vista distinto. Eso es muy interesante en este libro que ofrecemos ahora, que son, pues un capítulo se dedica a ver cómo se reacciona desde el lenguaje, no es un enfoque literario, lingüístico, sociológico de la literatura, y por el otro lado es como un intento de ver esta obra de Fernanda Melchor junto con otras obras del mismo periodo que inciden en este tema, también con la figura de la mujer en el medio, ¿no? En medio de todo esto. Y este capítulo de Temporada de Huracanes fue escrito por la doctora Patricia Córdoba, ¿no? Que es la coordinadora del Departamento de Estudios Históricos y Humanos. Sí, ella es la autora de uno de los capítulos que están en el libro, uno de los estudios sobre Fernanda Melchor. El otro estudio es de Diana Sofía Sánchez, que también forma parte del cuerpo académico y pues está muy cercana a todos nosotros como profesora del Departamento de Letras, ¿no? Ahora, ¿dónde la gente que está interesada, las personas interesadas en este libro, que es muy interesante, dónde se puede conseguir, doctora? Este libro va a estar en la FIL, nos acaban de decir que va a estar en el stand de la universidad. No me quedó muy claro, y creo que a los demás tampoco, en qué parte de todos los puestos, todos los stands que tiene la universidad, porque otras veces ha puesto alguno del CUCSH y otro general de la universidad. En alguno de esos va a estar, supongo que el que esté más enfocado al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Se hizo ya la presentación de manera virtual de este libro. ¿Habrá quizá la posibilidad de que se presente en el marco de la FIL en forma presencial o ya se descartó esta posibilidad? Presencial no. Nos acaban de ofrecer hacer una presentación, pero esa va a estar transmitiéndose todo el tiempo en donde esté la FIL, y va a ser una grabación de esta presentación que cuando vayan a buscar el libro van a poder, pues, no sé, atrapar una parte de la presentación o quedarse a todo lo que encuentren, dependiendo del tiempo que tenga cada quien y del interés, por supuesto, que podamos suscitar en quien esté ahí, y el libro mismo, ¿no? que es pues un libro muy agradable, muy acogedor. Fácil de leer, además no está muy extenso. Sí, no está extenso. Entonces rápido, en una tarde lo puede leer uno fácilmente. Sí, que luego son cosas fuertes. También los textos de los que se habla aquí son duros, ¿no? A los que estudiamos, los que analizamos los textos, nos costó mucho trabajo después salir, retomar la vida cotidiana, porque pues es fuerte. O sea, ya la vida real con la violencia es fuerte, pero ya vista en los textos literarios y tratando de entender cada una de las obras también implica que uno se sumerja pues muy profundamente al tema. Entonces es duro, y espero que para los lectores sea al menos interesante y algunas veces agradable y esperanzador. Creo que eso es muy importante y está ahí porque todos los miembros del cuerpo académico tenemos esperanza en que primero con los estudios literarios podamos hacer algo, y después se ve que las que escriben los textos que analizamos también son personas con mucha esperanza y con muchas ganas de cambiar las cosas. Esa problemática que se refleja en el libro. Muchas gracias, doctora Teresa González Arce, profesora investigadora del Departamento de Estudios Literarios del CUCSH. Y ahí está este libro. Muchas gracias, doctora. Gracias. Este cuerpo podría ser el mío, escritoras mexicanas del siglo XXI ante la interpelación de la violencia. Con esto llegamos a la parte final de Catalejo. Muchas gracias. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión. Muchas gracias.